Los derechos humanos no siempre fueron denominados de la misma manera ni interpretados con el sentido y alcance como los conocemos hoy en día. Empezaron siendo, para algunos, y luego, posteriormente y fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa de 1789, empezaron a ser para todos. Luego de la Revolución Francesa, como decíamos recién, los derechos humanos comenzaron a ser de todos porque el sistema francés se empezó a copiar en los países de Occidente. El salto cualitativo sobre los derechos humanos se dio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, se empiezan a llamar a los derechos humanos y se los define como los derechos de toda persona en el lugar en que se encuentre. Esto le da la característica a los derechos humanos de ser universales, de ser intransferibles, de ser irrenunciables. Tienen una historia de progresividad que tiene que ver o responde a las necesidades sociales. Los derechos se reconocen cada vez más derechos y esos derechos se reconocen de acuerdo al devenir de la vida política y de la vida de las personas. Los derechos humanos tienen principios rectores. Estos principios rectores tienen que ver, por ejemplo, con un cambio de paradigma en lo que es la jerarquía normativa, porque el principio pro persona, por ejemplo, que rige y que está en los tratados internacionales sobre derechos humanos, dice que la norma que se aplica es la más beneficiosa para los derechos humanos. No importa si esa norma es internacional, constitucional, municipal o provincial. Siempre se va a estar a la norma más beneficiosa para los derechos humanos. De manera que este principio es importante porque cambia el estilo de la jerarquía normativa que se aprendió durante tantos años en las universidades de Derecho. El sistema internacional de derechos humanos tiene carácter mínimo y subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando los países reconocen y ratifican un tratado internacional de derechos humanos, tienen que reconocer mínimamente lo que reconoce el tratado internacional. Los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos se abren una vez que se han agotado las vías internas, justamente por esto que estábamos diciendo, porque es de carácter subsidiario. Quiere decir que los estados tienen que adaptar sus instituciones internas al derecho internacional para poder respetar y cumplir los derechos humanos de las personas. También es importante el principio de efectividad, que quiere decir que todos los derechos humanos deben ser no solamente reconocidos, sino también gozados plenamente y efectivamente. En definitiva, todo el sistema internacional de derechos humanos y el avance que ha tenido el mundo occidental respecto al reconocimiento de los derechos humanos y los mecanismos que contempla para la defensa de los derechos humanos y para la promoción de los derechos humanos, ha hecho que el mundo tenga un solo discurso respecto de esto. En la 9ª Conferencia Internacional Americana, que se celebra en la ciudad de Bogotá entre abril y mayo de 1948, se aprueba la Carta de la OEA y al mismo tiempo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Es el primer instrumento de ese tipo con verdadero alcance internacional. Recordemos que la Declaración Universal recién se va a aprobar 7 meses más tarde en París, el 10 de diciembre de 1948. A diferencia de la Declaración Universal, que también tiene una mayor cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales, y también a diferencia de la Declaración Universal, establece una serie de obligaciones de las personas con sus semejantes, con la sociedad y con el Estado. En 1969 se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos. Años antes, o sea, 10 años antes, se había conformado la Comisión Interamericana, que tenía función de cumplir para la supervisión de la aplicación de la declaración. Esta misma comisión, al aprobarse la Convención en el año 69, es rejerarquizada y se integra en el sistema judicial de
supervisión y protección a los derechos humanos en el continente, que lo completa no solamente la Comisión, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, en forma conjunta con la Comisión, van a aplicar la Convención Americana a los países que se han hecho parte en ella. Y esos dos órganos están compuestos, el primero de ellos, la Comisión Interamericana, por 7 miembros que no necesariamente tienen que ser abogados, pero sí son expertos en materia de derechos humanos. Estos 7 miembros, que duran 4 años en sus funciones y son reelegidos una sola vez, se reúnen en Washington, D.C., que es donde está la sede de la Comisión Interamericana, y tienen las funciones de supervisión y las funciones de llevar las peticiones individuales o casos ante su proceso y también eventualmente ante la Corte Interamericana. El otro órgano, como decíamos, también está conformado por 7 jueces o juristas, que es la Corte Interamericana. Estos son elegidos por una duración mayor, es decir, duran 6 años en sus funciones, también puede ser reelegido y también se requiere ser personas con amplio conocimiento en materia de derechos humanos, de alta calidad moral y que tienen que reunir además los requisitos para integrar la mayor estructura judicial del país del que provienen o del Estado que los propone para integrar ese órgano. La Comisión Interamericana, además de recibir informes, elabora informes individuales y también informes generales sobre la situación de los derechos humanos en las Américas. Además, tramita casos por violaciones puntuales a los derechos humanos que pueden terminar en un informe de fondo del propio órgano o eventualmente elevarse el caso ante la Corte Interamericana en los países en que han reconocido su competencia contenciosa. La Comisión Interamericana además es un órgano consultor de los estados y de los órganos de la Organización de Estados Americanos. La Corte Interamericana tiene básicamente 3 funciones principales. Una es la consultiva, es decir, los estados o los órganos de la OEA pueden pedir opiniones consultivas a la Corte que consisten en la interpretación de los tratados de la Organización de Estados Americanos. Tomar medidas provisionales que se toman cuando hay situaciones de extrema gravedad y urgencia que ponen en riesgo los derechos de las personas. Las otras funciones que tiene la Corte es la función contenciosa. Ahí, si los casos son elevados por la Comisión ante la Corte Interamericana, puede continuar el trámite, llegar a un acuerdo de solución amistosa ante el propio tribunal o eventualmente dictar una sentencia que puede ser, como toda disposición de un órgano jurisdiccional, absolutoria o condenatoria del Estado. Finalmente, la Corte Interamericana realiza una actividad de supervisión de cumplimiento de las obligaciones que se han impuesto al Estado a través de la sentencia para averiguar si efectivamente lo que se impuso como obligación al Estado en esa sentencia ha sido cumplido parcialmente o en su totalidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman lo que hoy conocemos por Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, son los 2 órganos principales de este sistema de protección y promoción de los derechos humanos. La Comisión tiene un abanico de funciones mucho más amplio que simplemente la de recibir peticiones o comunicaciones, que son justamente aquellas que dan lugar a este proceso cuasi jurisdiccional. La Comisión no solamente recibe peticiones y comunicaciones, sino que también está llamada a la promoción general de los derechos humanos. La Comisión Interamericana sesiona por lo general 3 veces al año y aparte de celebrar sesiones, audiencias de caso, que son las propiamente jurisdiccionales, entre comillas, da lugar también a audiencias temáticas. Estas audiencias temáticas
consisten en la posibilidad que tienen organizaciones no gubernamentales o personas en general de plantearle a la Comisión alguna problemática que estén observando en la región. Permanentemente está mencionando cuáles son aquellas cuestiones que preocupan a la Comisión, aunque no haya un caso específico sobre la materia. Es decir, puede haber sucedido, no sé, una privación de la libertad de algún periodista en Ecuador y la Comisión manifiesta su preocupación sobre esa privación de la libertad, por más que no medie ningún tipo de petición en particular respecto del caso. Si bien la Corte es el órgano jurisdiccional por excelencia, no llega ninguna petición directamente a la Corte, sino que necesariamente tiene que pasar por la instancia de la Comisión. Entonces, la Comisión Interamericana cumple un rol fundamental en lo que es este proceso de peticiones y casos que se presentan ante el sistema. Se presentan aproximadamente unas 2.000 peticiones por año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y sin embargo, llegan a la Corte aproximadamente 15 asuntos por año. Esto representa el 1% del total de peticiones que se presentan anualmente. Esto da la pauta del peso específico que tiene la Comisión a la hora de resolver este tipo de causas. Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental puede presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una violación a algún derecho humano consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o algún otro tratado internacional regional que por supuesto haya ratificado el Estado. Es requisito fundamental que el Estado haya reconocido competencia, es decir, no solo haya ratificado el tratado en cuestión, sino que le haya reconocido competencia a la Corte en el caso de que se aspire a llegar a la Corte Interamericana. Tiene que tratarse de una violación efectiva a uno de estos derechos humanos consagrados en estos tratados internacionales. Tiene que haberse agotado las vías internas en el Estado que se demanda como violador de los derechos. Tiene que presentarse dentro de un plazo no mayor de los 6 meses desde la notificación que pone fin al procedimiento en sede interna. Y no tiene que haber litis pendencia, es decir, no tiene que haber una petición presentada ante otro foro internacional que puede ser, por ejemplo, el de Naciones Unidas. Hay una primera instancia ante la Comisión Interamericana que es la instancia de registro, es decir, se hace un análisis de tramitabilidad, como se conoce. Entonces el grupo de registro de la Comisión evalúa si se han cumplido o no se han cumplido con estos recaudos formales y en el caso de que se hayan cumplido con estos recaudos, lo que hace es registra el caso. Si se registra el caso, esto da lugar a una comunicación entre el Estado y el peticionario a través de la Comisión Interamericana que actúa como órgano supervisor, y en el caso de que que la Comisión considere que presumiblemente ha habido una violación a los derechos humanos, la Comisión lo que hace es emitir un informe de admisibilidad. Este informe de admisibilidad es preliminar y da lugar a la instancia que se conoce como instancia de fondo, donde sí se analiza, se investiga, hay audiencias, y una vez finalizada esta investigación de fondo sobre el caso, la Comisión emite un informe de fondo. En este informe de fondo, que es preliminar y secreto en principio, lo que la Comisión hace es emitir recomendaciones al Estado respecto de cómo reparar esta violación a los derechos vulnerados. Si el Estado no cumple, recién allí la Comisión Interamericana puede, en primera instancia, publicar este informe, que en principio era secreto, que es una forma de ejercer presión, si se quiere, para que el Estado cumpla con estas recomendaciones. Y si el Estado aún así no cumple con estas recomendaciones, recién allí la Comisión puede evaluar elevar el caso ante la Corte. La proporción de casos que llegan ante la Corte es minúscula, con lo cual esto pone de manifiesta la importancia de las funciones y de la actividad de la Comisión Interamericana, tanto respecto de sus facultades de promoción y difusión de los derechos humanos a través de sus funciones políticas, como también el peso específico que tiene la Comisión a la hora de resolver casos o peticiones presentadas ante el sistema interamericano.